Colombianos, no deja de ser paradójico que precisamente hoy, lunes 5 de agosto, Paloma Valencia, en representación del Centro Democrático, y ya varios miembros de la oposición presentaron su propia reforma a la salud para defender el modelo de negocio privado, que ese es un modelo de negocio donde se usan recursos públicos para llenar los bolsillos de los privados, defender precisamente las EPS y mantener un sistema de salud que se ha venido robando billones de pesos a lo largo de todos estos años en que ha estado en vigencia. Pero lo paradójico es que la presentan hoy, una reforma a la salud, cuando precisamente la Contraloría sacó un informe muy delicado que da cuenta de cómo con todas estas EPS los uribistas y durante el gobierno de Duque han despilfarrado plata por billones de pesos, y hoy dicen que no alcanza la plata. Hoy dicen que la unidad de pago por capitación, la plata que se le da a las EPS por cada uno de los afiliados para invertir en la atención en salud a esos afiliados, no alcanza, que no alcanza los presupuestos máximos, que no alcanza nada, y que es Gustavo Petro el que supuestamente está destruyendo el sistema de salud y el que no les da la plata y el que está acabando con todo, cuando fueron ellos. La Contraloría indicó hace unos minutos que tras analizar el uso y destino de los recursos de la UPC, reitero, el uribismo, exministros de salud como Gaviria, Alejandro Gaviria, como Fernando Ruiz, exministro de Duque, que estuvo en medio de todo esto, y ex superintendentes de salud, salen y dicen que Petro no quiere subir la UPC, que no alcanza y que cada vez hay que darle más plata a las EPS, porque si piden plata es por algo, entonces hay que darle plata sin preguntar, aunque Petro es el presidente que más les ha aumentado esa UPC. Recursos de la UPC entregados por 24 EPS en 2020, año de la pandemia, Iván Duque, uribismo en el gobierno. La Contraloría identificó hallazgos fiscales, irregularidades que ameritan una investigación para determinar si hay pérdidas de recursos públicos por nada más y nada menos que 6 billones de pesos, solo en el 2020. Y eso es lo que apenas va ahí avanzando la Contraloría, medio investigando a ver dónde pudo haber pérdidas de recursos, y al parecer despilfarraron un montón de plata. Es decir, esta plata que debía ser destinada para la atención en la salud de los pacientes o de los afiliados, la agarraron y la invirtieron la despilfarraron en otras cosas, o probablemente hubo pérdida de recursos, que eso es lo que ahora entra a investigar la Contraloría por encontrar irregularidades en estos 6 billones de pesos. Solo en el 2020 y solo en estos casos que está ahí revisando la Contraloría. Pero lo que les digo, lo llamativo es esto: presentan hoy precisamente la reforma a la salud de ellos, del uribismo, que también Cambio Radical presenta la suya, Katy Juinao la suya, defendiendo las EPS, defendiendo todo este modelo y defendiendo el desfalco a la salud de los colombianos con nuestros propios impuestos. Miren lo que dice lo de la reforma a la salud del Centro Democrático. Según Paloma Valencia, el sistema de salud es susceptible de muchas mejoras, pero es un buen sistema, donde agarran la plata y se la gastan en lo que sea, menos en atender la salud de los colombianos, donde nunca les alcanzaba la plata y lo que hacían los gobiernos uribistas era: démosles más plata, porque si piden hay que darles. Así pues, esta reforma busca garantizar el derecho de los colombianos a elegir entre servicios de salud públicos y privados, es decir, seguir dándole plata a los privados para que hagan lo que quieran, como han hecho las EPS, que el mal manejo de los recursos ha llevado, pues ya sabemos, a la infinidad de EPS quebradas, liquidadas, con las billonarias deudas que tienen hoy en día. O sea, un desastre. En cuanto al giro directo, el texto establece que este mecanismo solo se aplicará cuando las EPS no paguen a tiempo. O sea, si la EPS se roba la plata, entonces ahí el Estado entra a pagar, a sobrepagar, porque ya se le ha dado la plata a la EPS previamente, a sobrepagar lo que ellas no pagaron a través de un giro directo. Eso es lo que está promoviendo el Centro Democrático, lo que está proponiendo en esa reforma a la salud. Un desastre, siempre defendiendo el negocio de los privados con la plata pública.
Entonces, la exministra Carolina Corcho, que promovió la reforma a la salud, que de hecho salió del Ministerio de Salud por culpa del uribismo, porque empezaron a estigmatizarla y atacarla, pero esa reforma a la salud era necesaria, es necesaria, pero precisamente la que ella puso en marcha y que tumbaron, mejor dicho, y celebraron en la Comisión Séptima ahorita reciente, no estaban felices los uribistas, claro, porque es que se les acaba el negocio. Dijo Carolina Corcho: después de hacer un cruce de información con 24 EPS, conforme a hallazgos preliminares por presunta defraudación de 9,3 billones de pesos en el año 2020, la Contraloría General de la República deja en firme procesos de responsabilidad fiscal con traslados disciplinarios a la Procuraduría y penales a la Fiscalía por un monto de 6 billones de pesos de recursos de la UPC solo en el año 2020. El Congreso de la República tiene la responsabilidad cuanto antes de reformar de manera estructural del actual sistema de salud para que estos hechos no vuelvan a presentarse. Los recursos públicos de la vida de los colombianos no pueden continuar en manos del manejo privado, opaco y el favorecimiento de intereses particulares. Muchísimos políticos tienen intereses en todo lo privado del sistema de salud. En IPS tienen negocios, tienen inversiones, tienen ellos mismos IPS con nombre de otros. Esas IPS les financian las EPS, perdón, les financian las campañas políticas, bueno, etcétera. Obviamente hay mucho negocio detrás. Dice la W, la Contraloría determinó hallazgos fiscales por 6 billones en 24 EPS. Incluso determinó una indagación preliminar por 5.4 billones, pues estos recursos tenían una destinación específica que no podían ser utilizados para fines distintos por la Constitución y la ley. Según señaló el Contralor, pues, es decir, las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con recursos de la UPC. O sea, estaban desatrasándose con plata de la UPC que no tenían por qué hacer eso. De hecho, afirmó que con recursos de vigencia se pagaron deudas de hasta 15 años atrás. ¿Cómo era que decía Paloma Valencia? ¿Cómo era que decía? Susceptible de mejoras, pero es un excelente sistema, un buen sistema. Tenían deudas de 15 años atrás y agarraron la UPC, que es para atender a la gente, para brindarles el servicio de salud de la mejor manera posible, para pagar deudas de 15 años atrás. Un excelente sistema. Y no lo podían hacer, eso es ilegal. No pueden agarrar plata de la UPC para pagar cosas que no tienen nada que ver con la atención en salud a la gente. Asimismo que las deudas de las EPS a IPS no pueden pagar con recursos de la salud. Uno de los casos que más llama la atención es que la nueva EPS, donde estuvo el hermano de Germán Vargas Lleras hasta que Petro lo sacó, y estuvo liderando la nueva EPS como por 2 años, y antes estuvo en la junta directiva, pues esta EPS estableció giros sin soportes por 2.1 billones de pesos, pues ahí no dan la fecha, pero creo que también hace referencia al 2020. Sin soportes 2.1 billones. ¿Eso a ustedes cómo les suena? Además, la nueva EPS destinó 40.000 millones de pesos de créditos a créditos bancarios, perdón, para honorarios de miembros de junta directiva, donde estaba el hermano de Vargas Lleras, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga, pilates. En eso se gastaban la plata de nosotros. Y después dicen, no, es que no alcanza la plata. Bonos de regalos, pautas radiales, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC. Eso también es ilegal. El ente de control afirmó que en 2020 se produjo un excedente, ojo a esto, 2020, excedente de 643.000 millones de pesos por concepto de presupuestos máximos. Es decir, las EPS recibieron más plata de la que debían recibir. Tuvieron excedentes. Duque les dio más plata. Imagínense ese nivel. Y después dicen, no nos alcanza la plata de los presupuestos máximos. La Corte Constitucional le ordena a Petro a darles más plata por presupuestos máximos porque les quedaron debiendo, según ellos. Con lo que se financia enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud. Como es el caso de Capital Salud, con excedentes que ascienden a 18.000 millones de pesos y con vida con 7.000 millones de pesos de excedentes. Acá están las 24 EPS,
donde pues cometieron todos esos presuntas irregularidades. 9 EPS, EPS Sura, Salumía,